Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la tesis de inversión de Zenon Busenthal sobre una compañía con una ambición, la verdad, gigantesca, AST SpaceMobile. Su objetivo es nada menos que conectar el mundo entero desde el espacio. Vamos a ver si sus números y su situación financiera están a la altura de una visión tan grande. Esta es la pregunta que está en el centro de toda la tesis, y para responderla vamos a analizar los datos a fondo. Y os adelanto que, para quienes se queden hasta el final, veremos cómo se traduce todo esto en una puntuación final de 0 a 100, basada en un indicador muy completo y fiable. Antes de seguir, el aviso importante de siempre. Este contenido es únicamente informativo y educativo, no constituye asesoramiento financiero de inversión ni de ningún tipo. Puede haber sesgos o errores. La información puede quedar desactualizada, por lo que se debe considerar la fecha de publicación de este análisis, hay que hacer una investigación propia y consultar a un profesional autorizado antes de tomar decisiones. Invertir conlleva riesgos, incluida la pérdida total del capital. Muy bien, pues esta va a ser nuestra hoja de ruta. Seguiremos la estructura de la tesis paso a paso, con calma, desde el resumen inicial hasta ese análisis final con el ratio ZB. Así no nos perderemos ningún detalle importante. Empezamos por el resumen ejecutivo. Y aquí es donde la historia de AST SpaceMobile se nos presenta desde el principio como un auténtico estudio de contrastes. Es la historia de un pasado bastante complicado frente a un futuro que se proyecta de una forma extraordinariamente ambiciosa. Y aquí está el corazón del dilema. Por un lado tenemos la realidad histórica, una caída de ingresos anual compuesta de más del 17% y unos márgenes operativos que no han salido de los números rojos. Pero por otro lado, nos encontramos con una promesa que es casi increíble, una proyección de crecimiento anual del 257% hasta 2029. La pregunta es, ¿cómo se puede reconciliar esto? La tesis intenta arrojar luz sobre ello. Para poder entender de dónde salen esas proyecciones tan espectaculares, primero tenemos que entender el negocio, a qué se dedica exactamente AST SpaceMobile y, sobre todo, cómo le ha ido hasta ahora según los datos de la tesis. Bueno, pues el concepto es, la verdad, revolucionario. Construir una red de telefonía móvil desde el espacio que se conecte directamente con cualquier smartphone normal y corriente. El objetivo final es eliminar las zonas muertas del planeta, aliándose con los grandes operadores. Es una idea potentísima, sí, pero que, como os podéis imaginar, requiere una cantidad de capital inmensa para hacerse realidad. Empecemos por la dura realidad de su historia financiera. Lejos de crecer, sus ingresos han ido cayendo a un ritmo anual del 17,4% entre 2021 y 2024. Este es el punto de partida, una empresa que hasta ahora se ha ido haciendo más pequeña. Ahora, si miramos su eficiencia operativa, lo que se conoce como margen EBIT, pues la cosa no mejora. La tesis señala que se ha mantenido estancado en un preocupante 60% negativo. O sea, no es solo que la empresa no ganara dinero con sus operaciones, es que tampoco ha mostrado ninguna señal de ir mejorando esa eficiencia. Y la situación financiera se vuelve todavía más extrema si nos vamos al margen neto, que es el beneficio final después de todo. Pasó de un ya enorme 543% negativo a un increíble 6.286% negativo en 2024. Esto significa que la quema de dinero se ha acelerado de una forma, la verdad, dramática. Bien, dejemos atrás ese pasado y miremos hacia el futuro que proyectan los analistas, porque aquí es donde la narrativa da un giro de 180 grados. Eso sí, no sin importantes obstáculos en el camino. Y aquí es donde la historia da ese giro radical. Las proyecciones de los analistas dibujan un crecimiento que es casi vertical. Pasar de apenas 5 millones en 2024 a más de 3.000 millones en 2029. Es una aceleración masiva, con esa tasa de crecimiento anual del 257% que comentábamos al principio. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿qué fiabilidad tienen estas proyecciones? Pues la realidad es que la incertidumbre es enorme. Para 2029, el escenario más pesimista prevé 1.550 millones en ingresos, mientras que el más optimista apunta a 4.770. Este abismo entre una estimación y otra nos dice que predecir el futuro de esta empresa es, como poco, extremadamente difícil. El punto crucial, entonces, es que este futuro tan prometedor se enfrenta a riesgos muy significativos. La tesis los enumera claramente. Es un negocio en una fase muy inicial que necesita muchísimo capital, existen riesgos de ejecución y retrasos, la presión de competidores como Starlink es muy real y, por supuesto, la necesidad de ejecutar ese crecimiento extremo para justificar su valoración. Entonces, con un pasado tan complicado y un futuro tan incierto, ¿cuánto vale realmente la compañía a día de hoy? La tesis intenta responder a esta pregunta que es clave. En el momento en que se realizó este análisis, el precio de la acción estaba en $71,95. Este va a ser nuestro punto de referencia. Y aquí viene lo interesante.
El precio objetivo que la tesis calcula a 12 meses vista es de $45,68, una cifra que está muy por debajo del precio de mercado en ese momento, lo que sugiere un potencial riesgo de caída, según este análisis concreto. Aquí hay una aclaración técnica, pero que es muy importante. Cuando una empresa pierde dinero, las métricas de valoración de toda la vida, como el ratio PER, pues dejan de funcionar bien. En lugar de darnos una idea clara de su valor, pueden generar resultados confusos, sin sentido, lo que hace que valorar la empresa sea muchísimo más complicado. Y vamos llegando ya a la conclusión de la tesis de inversión. ¿Cuál es la postura final después de poner en la balanza ese potencial enorme frente a unos riesgos que también son muy significativos? La postura de la tesis es de mantener, que viene a ser neutral, pero con condiciones muy claras. Establece 3 hitos que hay que vigilar de cerca. Primero, que la empresa demuestre que su negocio funciona, superando los 250 millones de ingresos en 2026. Segundo, que consiga dejar de perder dinero con sus operaciones para 2027. Y tercero, que su valoración se normalice una vez que sea rentable. El grado de convicción de esta tesis se califica como bajo medio. ¿Y por qué? Pues por la combinación que hemos visto, un historial financiero débil, unas previsiones que son extremadamente ambiciosas y un nivel de incertidumbre general muy alto. Y ahora sí, llegamos a esa métrica final que prometimos al principio. El análisis concluye con el ratio ZB, que es una puntuación propietaria que resume toda la situación en un solo número. El ratio ZB final para ST SpaceMobile es de 64,78 sobre 100. Una puntuación que, ojo, es notablemente alta. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Pues vamos a desglosarlo. La puntuación es alta porque, a pesar de todos los riesgos, tiene fortalezas clave. Su salud financiera general, lo que se llama el índice Z, y el análisis técnico de su acción son muy fuertes, en los percentiles 80 y 90. Sin embargo, el precio objetivo de los analistas, que está en el percentil 30, refleja esa gran incertidumbre sobre el futuro. Es una imagen de contrastes hasta el final. Podrás encontrar el acceso a la tesis de inversión completa en la descripción de este vídeo, además de otro acceso totalmente gratuito a más de 7.000 tesis de inversión como esta de acciones americanas. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos los análisis de inversión que se publicarán diariamente. Sí, uno al día. Zenón Busenthal te desea buenas inversiones.